La Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión les da la bienvenida a nuestros webinars de octubre sobre manejo de hipertensión en diferentes temas. Este es un espacio que hemos dedicado para colaborar con la docencia de nuestros estudiantes, médicos internos, médicos residentes y médicos de atención primaria. Los invitamos a todos a que continúen con nosotros y no olvides suscribirte al final de nuestras charlas. Buenas noches, pues primero que todo muy agradecida con la invitación. Es un tema que de verdad siento pues es muy importante tocar, no solamente desde el punto de vista de nosotros los panelistas como nefrólogos, sino que probablemente aquí hay muchas personas que son o que se encargan de ver atención primaria y es un tema que creo que es de importancia mencionar. Voy a entonces a compartir mi pantalla. Como decía, este es un tema que de verdad siento que es muy importante abordar desde el punto de vista de atención primaria, debido a que tenemos pues esto muy aquí arraigado de que todos los pacientes son hipertensos y lo categorizamos como hipertensos primarios o esenciales. Sin embargo, hoy vamos a tocar este tema de hipertensión arterial secundaria, y como objetivos tengo pues que se lleven a casa al final de la presentación específicamente qué sospecha clínica o en qué pacientes yo debo sospechar que se trata de una hipertensión arterial secundaria. Y para saber esto, pues voy a hablar sobre las principales causas que llevan a la producción de la misma. También vamos a hablar sobre identificar aquel momento clave que nos va a ayudar tal vez a realizar un mejor diagnóstico y finalmente, como mencioné, los puntos que quiero que se lleven a casa para que siempre tengan presente cómo abordar estos pacientes. Entonces, como mencionaba, la hipertensión arterial, el 90% de los pacientes sigue siendo o entra en el grupo de hipertensión arterial primaria o esencial. Sin embargo, ¿qué pasa con ese 10% restante? Pues ese 10% restante, hay un micrófono abierto, Karen, me parece. Bueno, sigo. Hay el 10% restante, pues se trata de hipertensión arterial secundaria. Y es aquí, en este grupo de pacientes, en los cuales debemos prestarle atención, porque hay un sinnúmero de diagnósticos dentro de esta palestra y que debemos tener presentes y saber cuáles son las posibles causas. Ahora bien, ¿qué es la hipertensión arterial secundaria? Primero que todo, o de forma sencilla, tienen que saber que la hipertensión arterial secundaria es aquella asociada con una causa específica, teniendo en cuenta que la hipertensión arterial primaria pues conlleva tiene múltiples factores que van a producir la misma. Pero en este caso, la hipertensión arterial secundaria es una causa específica y lo importante es saber que es potencialmente reversible. No todas las causas vamos a poder encontrar tal vez el escenario en el cual podemos hacer algo o tener alguna intervención para revertir este signo, que es la hipertensión. Sin embargo, hay causas en las cuales sí se puede hacer lo mismo. Entonces, existen las causas clásicas de hipertensión arterial secundaria, que son tal vez en las cuales voy a hacer más énfasis, y también debo mencionar que hay condiciones asociadas a hipertensión arterial, dentro de estas la obesidad, que conlleva pues mecanismos fisiopatológicos complejos y que no es nada pues ampliamente conocido que esto se asocia a un riesgo cardiovascular elevado. Entonces, cuando hablamos de las causas de hipertensión arterial secundaria, quiero traer aquí en el tablero en las cuales voy a hacer un poquito más de énfasis, porque probablemente dentro del 10% estas son las que podemos agrupar dentro del mayor porcentaje, y son la hipertensión renovascular, la enfermedad renal primaria, el hiperaldosteronismo primario y el síndrome de apnea del sueño, sin dejar de mencionar otras causas, aunque un poco menos comunes, pero sé que definitivamente las tuvimos que haber escuchado en la Facultad de Medicina, como el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, la coartación de la aorta y también la hipertensión arterial asociada a medicamentos. Entonces, ¿en qué pacientes? Vamos a empezar aquí pensando en qué pacientes yo debo sospechar de que la hipertensión que él está presentando pues es secundaria a alguna causa en específica. Aquí lo puse, y específicamente aquel paciente joven, sobre todo menor a 30 años, y esto lo veo mucho en la consulta, de que hay pacientes cada vez llegando más jóvenes con hipertensión arterial, y no debemos de inmediato pensar o categorizarlo como un hipertenso primario, sino que esto es una sospecha clínica, sobre todo si el paciente no es obeso, no tiene historia familiar de hipertensión arterial. Entonces, tener en cuenta de que pudiese ser una causa secundaria.
Aquel paciente con hipertensión arterial resistente o severa, es decir, que a pesar de tener 3 medicamentos a dosis máximas y dentro de estas un diurético, pues todavía no alcanzamos las metas de presión arterial. Un paciente que tenga un aumento brusco de la presión arterial y que previamente lo habíamos tenido bastante controlado, la hipertensión acelerada o maligna, es decir, que tenemos daño de lesión a un órgano blanco, como la hemorragia retiniana, por mencionar algunas, y la hipertensión que esté acompañada de un desequilibrio hidroelectrolítico específicamente, o la hipocalemia o la alcalosis metabólica. Entonces, les mencionaba que es importante saber en qué momento podemos tal vez llegar a un mejor diagnóstico o lo que denomino yo como las oportunidades clínicas para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. Y esto voy a ampliar un poquito hacia el final, pero quiero mencionar aquí que los dos escenarios importantes son en el momento en el que hacemos el diagnóstico de la hipertensión arterial. En ese momento es preciso tener en cuenta los otros posibles diagnósticos, y el otro momento sería en aquel paciente donde estamos viendo que ya lo categorizamos como hipertensión arterial resistente. Entonces, para empezar a hablar de las causas, vamos a hablar sobre la hipertensión renovascular. ¿Por qué ocurre esta hipertensión a consecuencia de un daño a nivel ya sea de una de las arterias renales o de ambas? Lo que ocurre es que hay hipoperfusión, que puede ser unilateral o bilateral, y dentro de las causas, el 90% de los escenarios es secundaria a una estenosis aterosclerótica. Como su nombre lo dice, una placa ateromatosa que ocluye la arteria renal, y a consecuencia entonces va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que el efecto va a ser un aumento de la angiotensina 2, secundariamente va a haber hiperaldosteronismo, y esto, el efecto final va a ser retención de sodio de agua, que evidentemente va a llevar a vasoconstricción y, como respuesta, la hipertensión arterial. Entonces, también debo mencionar que en la hipertensión renovascular existe otro diagnóstico importante, que sería ese 10% del resto de los pacientes, que se categoriza, o la etiología más bien sería una displasia fibromuscular, que es una entidad no inflamatoria, no aterosclerótica, que en ciertas personas tienen predisposición a ir produciéndose oclusión de los vasos arteriales. Entonces, aquí es muy importante saber si el escenario se da en una de las venas de las arterias o en las dos. ¿Por qué? Porque si la oclusión es en una de las arterias, tenemos el otro riñón que inteligentemente lo que va a hacer es aumentar la excreción de sodio por él mismo, ya que en el otro se está dando una retención aumentada de sodio, y por ende estos pacientes no van a presentarse con edema. A diferencia de que si la oclusión es bilateral, la excreción de sodio por el riñón sano, digámoslo así, no se va a dar de forma adecuada, y este paciente se va a presentar con edema, sobre todo en miembros inferiores, e incluso puede presentar el llamado edema pulmonar flashing, que es el que se da de forma aguda y que puede comprometer de hecho la vida del paciente. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de una persona que tenga hipertensión arterial secundaria a una oclusión de una o de las dos arterias renales? Lo importante saber aquí es que el escenario de la displasia fibromuscular usualmente son mujeres, sobre todo tienen predisposición del sexo femenino, entre 30 y 40 años, y en el caso de la aterosclerosis en más de 50 años. Entonces, también pensar en aquel paciente que venía bien tratado o bien controlado y de repente empieza a empeorar la presión arterial. Y, no menos importante, aquella persona que presenta deterioro de la función renal o una lesión renal aguda al iniciar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o de ARA2. Sobre todo, en una semana de instalar el tratamiento, si vemos un aumento, por ejemplo, del 50% de la creatinina con respecto a la basal, porque recordemos que puede haberse esperado hasta un 30% de elevación, pero si vemos que esto es algo que va progresando, pues entonces también aumentar la sospecha. Como mencioné, el edema pulmonar flash, y también la asimetría renal, sobre todo si la diferencia en longitud de un riñón con el otro es mayor a 1 centímetro, o si por ejemplo encontramos un riñón bien chiquito comparado con el otro, menor a 9 centímetros. Importante también el examen físico si encontramos algún ruido o un soplo a nivel abdominal que se irradia hacia un lado, también puede estar en los flancos, y es importante también aquí hacer énfasis en que hay que examinar en el epigastrio y en todos los cuadrantes abdominales, con la parte del diafragma y no haciendo mucha presión. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cómo llevo el diagnóstico de esta entidad? El gol estándar sigue siendo la angiografía renal, sin embargo, esto es un método
estudio pues invasivo. Entonces, afortunadamente existen métodos no invasivos, entre los cuales está la angiotomografía, la angioresonancia y el ultrasonido Doppler renal. Dentro de esto sé que probablemente el Doppler renal es el que de primera línea usualmente se manda porque tal vez tengamos más acceso. Sin embargo, la desventaja aquí es que este es operador dependiente, a diferencia de los otros dos que le mencioné. No tenemos esta desventaja de que pues, pueda ser influida por quien lo realiza. Lo importante aquí es que el diagnóstico se va a hacer si se encuentra una oclusión mayor al 70%. Y previamente en la literatura mencionaban que fuese mayor al 50%, pero poco a poco se ha visto de que las oclusiones mayores al 70% son las que logran tener una repercusión hemodinámica importante. Entonces, en cuanto a tratamiento, sí, aquí voy a hacer un poquito más de énfasis con respecto a las otras que les voy a mencionar, pues varía. Si es por causa aterosclerótica, siempre debemos instaurar un tratamiento médico óptimo. Dentro de esos, eliminar el tabaco si es el caso de la persona, agregar antiplaquetarios, ya sea aspirina, clopidogrel, agregar estatinas y aunque suene un poco contradictorio, pues se ha visto que iniciar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con IECA o ARA2, ha mostrado mejoría del pronóstico renal y cardiovascular en estos pacientes. Evidentemente debemos tener cuidado porque hay personas que no lo van a tolerar y eso lo podemos ver, por ejemplo, si hay una caída de la tasa de filtración glomerular estimada mayor al 20%, eso nos hace pensar que probablemente esa lesión que la persona tiene es suficientemente importante o de gran porcentaje para provocar esta alteración. Entonces, en aquel paciente que sí sea candidato a revascularización, es decir, sobre todo que tenga una estenosis mayor al 70%, pues el tratamiento es con angioplastia y con stent. Sin embargo, hay varios metaanálisis donde se ha visto que en realidad la disminución en la presión arterial como tal no es tan significativa, entre 7 de la sistólica y 3 milímetros de mercurio en la diastólica, e incluso en dos estudios, el STAR y el ASTRAL, no se encontraron diferencias significativas al comparar la revascularización versus el tratamiento médico. De hecho, en algunos pacientes posterior al tratamiento de revascularización, se encontró un deterioro de la función renal, hasta entre un 3%. Lo que sí es cierto que si no realizamos un tratamiento de revascularización, a estas personas hay que hacer monitorización. Idealmente cada año se puede hacer con el método no invasivo, que sería un ultrasonido renal, porque estas personas tienen riesgo de que a lo largo de alrededor de 3 años pueda haber, ver cómo se va atrofiando, por ejemplo, el tamaño renal, y eso nos puede dar indicios de que la lesión pues está haciendo o está avanzando cada vez más. En el caso de la displasia fibromuscular, importante detectarlo temprano y para eso tenemos que pensarlo y tenerlo aquí presente como una posibilidad diagnóstica, pero aquí el tratamiento sí sigue siendo la angioplastía percutánea, y sobre todo si la persona es hipertensa y la atrofia renal del riñón que está afectado no es mayor, o sea, que el riñón no sea menor a 8 centímetros. Y el tratamiento médico en aquellas personas que no desean que se le haga una angioplastía sigue siendo menos eficaz, a diferencia de lo que mencioné en la entidad de aterosclerosis. Y el tabaco sí se ha visto que es un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de esta entidad en las pacientes con displasia fibromuscular. Ahora vamos a hablar sobre el hiperaldosteronismo primario. Es importante recordar aquí que esto es una entidad bastante prevalente en cuanto a dentro de los hipertensos, entre un 5 a 10%. De hecho, se puede elevar ese porcentaje hasta en un 20% en los que tienen hipertensión arterial resistente. La etiología, el 60% de los casos sigue siendo secundaria a una hiperplasia de ambas glándulas adrenales y el 40% restante a un adenoma adrenal que está produciendo aldosterona. Entonces, ¿en quién sospechar que yo debo investigar por esta posible entidad? Aquel paciente que tenga una presión arterial de forma persistente por encima de 150/100. Aquel paciente con hipertensión arterial resistente, que ya mencioné cuál es el escenario. La hipocalemia que esté presente y ya sea espontánea o inducida por un diurético, que encontremos de forma incidental una masa a nivel adrenal. El paciente con apnea obstructiva del sueño, antecedentes en la familia de hipertensión arterial o un accidente cerebrovascular antes de los 40 años, y vuelvo aquí a mencionar nuevamente el paciente menor a 30 años que es diagnosticado con hipertensión arterial. Recordemos que la aldosterona actúa a nivel del túbulo distal y sus efectos, tiene varios efectos, pero entre los principales está aumentar la absorción de sodio por estos canales, el ENaC, y también
a su vez aumentar la excreción de potasio. Es decir, que si yo encuentro un paciente con hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica secundaria, que también se da un aumento de la secreción de hidrogeniones a este nivel, ojo, porque esto es una sospecha clínica de que yo debo pensar de que la hipertensión arterial es probablemente por una causa secundaria, entonces debo ir a investigar. Entonces aquí de forma rápida no voy a ahondar mucho en esto, pero lo importante es pensarlo y si es posible detectar el caso. Entonces ya le mencioné cuáles son los escenarios donde debemos pensar en esta etiología y lo importante aquí es que lo podemos hacer tomando pues una muestra ya sea de la concentración plasmática de aldosterona o de la actividad renina, de la actividad plasmática de la renina. Entonces aquí lo que tenemos que saber es que en el paciente con hiperaldosteronismo primario esa actividad plasmática de la renina va a estar disminuida. Y es un mecanismo de feedback tratando de frenar esta reabsorción aumentada de sodio que está llegando al nivel de la mácula densa y sensándolo. Entonces, es el mecanismo por el cual él trata de contrarrestar esta acción, sin embargo, no logra hacerlo. Y por ende vamos a encontrar una actividad plasmática de la renina bien disminuida. Entonces, voy a dejarlo hasta ahí. Estos algoritmos ustedes los pueden encontrar en diversos lugares de literatura, pero lo importante, una vez hago más hincapié aquí, es pensar en el posible diagnóstico y saber qué debo mandar para al menos detectar y confirmar el caso. Entonces, ¿cuáles son las metas de tratamiento en estos pacientes? Es importante mencionar que la aldosterona aumentada tiene efectos importantes a nivel cardíaco, sobre todo de hipertrofia y fibrosis. Es decir, que yo tengo que ir o tratar de revertir esos efectos. Y además también, si el paciente tiene hipocalemia, normalizar el potasio sérico y normalizar la presión arterial. Entonces, en el caso de que la enfermedad sea unilateral, ya sea por una hiperplasia de la glándula adrenal o por un adenoma productor de aldosterona, la indicación aquí de tratamiento va a ser con una adrenalectomía laparoscópica. En el otro escenario de que la enfermedad sea bilateral, entonces el tratamiento primario va a ser bloquear el receptor mineral corticoide, ya sea con, por ejemplo, espironolactona, esplerenone, y otras opciones pueden ser también los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos tiacídicos. Es importante saber aquí que normalmente luego de la laparoscopía, de resección de digamos, de la masa, suele normalizarse el potasio, pero solo en aquellos pacientes, por ejemplo, se ha visto que si son bien delgados, sobre todo en mujeres, se ha visto que al resecar esta masa es que logramos ver algo de normalización de la presión arterial. Es decir, que no en todos los pacientes va a pasar, pero pudiésemos revertir una de las consecuencias de esta enfermedad, que era la hipertensión arterial. Otra causa importante es la enfermedad del parénquima renal, y como yo mencionaba anteriormente, la enfermedad renal crónica puede llevar a hipertensión arterial, como también puede pasar al contrario y que sea consecuencia de la misma. Entonces, en este escenario, debo mencionar que probablemente cuando ya la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 40-45, alrededor del 75% de los pacientes van a presentar hipertensión arterial. Y se ha visto también en diversas revisiones clínicas que el paciente con enfermedad poliquística renal y también con alguna glomerulopatía, es decir, que hay afectación a nivel de esta vasculatura altamente especializada que es el glomérulo, ellos suelen presentar hipertensión arterial más temprano que si es un paciente que tiene una patología a nivel intersticial. Y sin embargo, esto a lo largo que va pasando el tiempo, suelen equipararse bastante en el momento en que ya ambos van a tener el desarrollo de hipertensión arterial. Otro punto importante es que la proteinuria, es decir, la proteína en orina de forma normal, favorece que la persona retenga más sodio y esto condiciona más hipertensión. Y además se sabe que hay una asociación de sinergismo entre que la tasa de filtración esté disminuida y la proteinuria. Entonces, recordar que también no solamente es el paciente con enfermedad renal crónica que puede desarrollar secundariamente hipertensión, sino que también son pacientes que tengan alguna enfermedad glomerular aguda o del intersticio. Otra causa es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, esta es una causa muy común de hipertensión arterial secundaria y se ve asociada siempre, casi siempre, de obesidad. Y de hecho, en los casos de hipertensión arterial resistente, hasta el 60% es esta la causa. Entonces, son los típicos pacientes que vemos que en la mañana o durante el día siempre están durmiéndose, donde en el momento en que se sienten, y es porque a raíz de que tienen una orofaringe muy poblada, pues durante las noches se pasan mucho tiempo entre
sueños y despierto, entonces no logran conciliar de forma adecuada el sueño, y esto es lo que vemos entonces en la mañana, además de otras características clínicas. Entonces, recordar aquí que el tratamiento para esta entidad pues es con la presión positiva con el CPAP, y sin embargo, tampoco es que es mucha la disminución de la presión arterial que se ha visto con este tratamiento, entre un 3 y 2 milímetros de mercurio entre la sistólica y diastólica respectivamente. Y también mencionar de que estos pacientes, aparte de la entidad que tienen alterada en la orofaringe, se ha visto que hay un aumento de la aldosterona y de la activación del sistema simpático, lo cual condiciona mayor hipertensión arterial. Otra causa, ya hablando de las un poco menos comunes, son los anticonceptivos orales. Y aquí esto es importante mencionar porque idealmente, en el momento que se va a iniciar un tratamiento anticonceptivo, se deben evaluar muchísimas cosas más que el deseo de la mujer de querer iniciar este tratamiento, ya que hay personas que tienen una mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial secundaria al inicio de estos medicamentos. De hecho, el presentarlo no también va a depender mucho de la dosis que se utilice y de la ruta que se utilice. El concepto de que, por ejemplo, los que tienen estrógeno solamente, se ha visto que pueden elevar un poco la presión arterial, sin embargo, esto no pasa en aquellas mujeres que utilizan terapia de reemplazo hormonal para la menopausia. Y también se ha visto un aumento leve de la presión arterial, sin embargo, no a que la persona desarrolle como tal una emergencia hipertensiva en aquellas que utilizan la píldora de estrógeno y progesterona. Entonces, ¿por qué pasa esto? Ya se sabe que el estrógeno tiene la capacidad de estimular la producción hepática de angiotensinógeno, y esto a su vez producir una activación del sistema de renin-angiotensina-aldosterona, lo cual va a llevar a un aumento de la presión arterial. Y además también en el contexto de los anticonceptivos orales se ha visto de que hay una activación del sistema nervioso simpático. Entonces, hay varias aristas por las cuales la persona puede desarrollar hipertensión arterial, por lo cual es importante evaluar las comorbilidades que la mujer presenta, evaluar su presión arterial al momento antes de iniciar un tratamiento, y también comparar qué riesgo, el riesgo entre si inicio un medicamento de anticoncepción versus el riesgo de que la persona quede embarazada, y pues ahí se tendría que evaluar si es mejor un método de barrera. Es decir, que cada caso debe ser individualizado. Para seguir con las causas secundarias, pues sé que este tema muy nos lo mencionan en la Facultad de Medicina, pero es una causa bastante poco común de hipertensión arterial secundaria, hasta menos del 0.1%. Y estoy hablando de los tumores secretores de catecolaminas. Dentro de esto está el feocromocitoma y los paragangliomas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues el feocromocitoma se produce a nivel de las células cromatínicas adenomedulares, y de estos tumores representa hasta el 85%, son tumores bioquímicamente activos, a diferencia de los paragangliomas que usualmente pueden pasar hasta silentes, y hay un exceso de producción de epinefrina, norepinefrina o dopamina, o pueden ver combinación de las tres. Y los paragangliomas son tumores que se producen a nivel de los ganglios simpáticos, y sería el 15 al 20% restante. Entonces, ¿en quién yo debo sospechar o evaluar por un feocromocitoma o un paraganglioma? Aquella persona que tenga esta historia clínica de síntomas, por ejemplo, asociados a exceso de catecolaminas, palpitaciones, sudoración, ansiedad, presión arterial elevada, y típicamente también se ve la triada de la cefalea, la hipertensión arterial y las palpitaciones. Eso es muy común, la taquicardia. Entonces, pensar, pues puede ser que esta persona, la hipertensión arterial, sea secundaria a algún tumor secretor de catecolaminas. Que incidentalmente, igual como mencioné anteriormente en el caso de los adenomas, por ejemplo, adrenales, que en el caso del hiperaldosteronismo primario, también que encontremos incidentalmente una masa a nivel del adrenal mayor a 10 unidades Hounsfield por tomografía computarizada, que tengamos historia familiar de un feocromocitoma o un paraganglioma, o que exista un síndrome genético que predisponga al mismo, como las neoplasias endocrinas, específicamente tipo 2. Entonces, el diagnóstico, tampoco voy a hacer mucho énfasis en esto, simplemente lo importante es que lo sospechemos, porque debemos ir a confirmar, idealmente, que hay una producción inadecuada de catecolaminas, ya sea a nivel de plasmático, o lo podemos también hacer a nivel de una orina 24 horas, y detectar las catecolaminas como normetanefrina, metanefrina o la metoxitiramina. Entonces, ya tengo la sospecha clínica del paciente con estos síntomas,
o que tengan un tipo de predisposición. Entonces, si estos niveles se encuentran muy por encima del valor normal, ya sea a nivel de orina o nivel sanguíneo, entonces el siguiente paso sería ir a comprobar la presencia o no de una masa a este nivel. Independientemente, bueno, si se logra localizar el tratamiento, pues es resecar la masa, y es importante saber aquí que se va a hacer bloqueo previo a la cirugía al menos de 1 o 2 semanas con un bloqueador alfa específico o no, y también otros medicamentos que podemos utilizar pueden ser los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueantes también. Ok, otra causa, también un poco menos común, es el síndrome de Cushing, que para recordar es una exposición crónica a glucocorticoides, o las manifestaciones vienen producto de una exposición crónica a glucocorticoides. La misma puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Entonces, el paciente con síndrome de Cushing, la hipertensión arterial es multifactorial por los múltiples efectos que tienen estos corticoides, y dentro de esto está que hay un aumento de la sensibilidad periférica a los agonistas adrenérgicos. Otra es que hay un aumento de producción hepática del angiotensinógeno, lo mismo que pasaba, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos orales. Hay activación de receptores mineralocorticoides tipo 1 a nivel del riñón, y también tiene el efecto de producir toxicidad directa a nivel cardíaco. Es decir, entonces, importante hacer el diagnóstico de esta entidad y dar el manejo terapéutico dependiendo de si el mismo es intrínseco o extrínseco. Entonces, el tratamiento en cuanto a farmacología va a ser similar a la de la hipertensión esencial, pero también enfocado en que debemos ir a bloquear, a hacer un bloqueo mineral corticoide. Sobre todo, una de las elecciones principales va a ser la espironolactona, sobre todo si hay niveles altos de cortisol sérico, y me sirve mucho también si hay hipocalemia, porque me va a proveer pues una retención de potasio. Entonces, es una hipertensión con más facilidad a tratar si yo trato, obviamente, el síndrome de Cushing. Se ha visto una mejoría o una menor utilidad o cantidad de medicamentos necesarios para el control de la hipertensión arterial. Otra entidad es la coartación de la aorta, y esta entidad se ve mucho también en personas que tienen alguna patología genética de nacimiento que altera pues alguna anatomía en su corazón o en su sistema cardiovascular. Pero usualmente estas entidades son descubiertas ya hacia la edad adulta. Entonces, lo que debemos sospechar o evaluar es el paciente con un retraso brachiofemoral cuando examinamos la presión arterial, o que encontremos un pulso bajo o que esté imperceptible en las extremidades inferiores. Entonces, los niveles de presión arterial, debo mencionar aquí que van a ser afectados dependiendo de la edad del paciente, de la severidad de la coartación, y sobre todo, por ejemplo, si la que está afectada es la arteria subclava izquierda. Entonces, ¿qué yo debo hacer con una persona que tiene alguna cardiopatía congénita y que tiene hipertensión? Yo debo sospechar o descartar más bien de que la hipertensión arterial no sea secundaria a una coartación de la aorta. Entonces, aquí es muy importante evaluar dos pulsos, el pulso braquial y el pulso femoral, de forma simultánea para ver, como mencioné anteriormente, si hay retraso entre uno y el otro. Y la presión arterial es importante medirla en ambos brazos, la persona de cúbito supino, y también ya sea la pierna izquierda o la pierna derecha, para evaluar la arteria poplítea, es decir, que tiene que ser en decúbito prono. Otras causas de hipertensión arterial secundaria son alteraciones endocrinológicas, y aquí mencionar tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Recordemos los síntomas de hipotiroidismo: en la persona puede tener fatiga, puede tener ser obesa y dificultad para bajar de peso, intolerancia al frío, depresión, y esto de la mano de, por ejemplo, un aumento de la TSH, y sobre todo también saber y mencionar aquí que en el hipotiroidismo el gasto cardíaco suele estar disminuido, y además la hipertensión suele ser de tipo diastólica, a diferencia del hipertiroidismo, donde el gasto cardíaco está aumentado, y la hipertensión arterial que vamos a ver usualmente va a ser de tipo sistólica. Entonces, tener en cuenta de que estas patologías o estas alteraciones endocrinológicas pueden ser causa de una hipertensión arterial. Y también para mencionar las quimioterapias, que va a depender mucho del mecanismo de acción del medicamento, ya sea, por ejemplo, que produzca una lesión a nivel microvascular o que inhiba la formación de nuevos vasos. Entonces, retornando nuevamente a la diapositiva, una de las diapositivas iniciales donde yo mencioné
cuáles son las oportunidades clínicas para yo hacer el diagnóstico de una hipertensión arterial secundaria, mencionaba que el momento ideal sería cuando recién diagnostico al paciente con hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, pues, puedo evaluar de forma más amplia o tener como un mayor espectro de todas las posibles causas y no voy a tener tal vez alguna alteración del diagnóstico o de una posibilidad menor a hacer el diagnóstico si ya yo inicié un tratamiento. Y el otro momento, si por ejemplo no captamos al paciente inicialmente, es que ahora la persona esté con hipertensión arterial resistente. Entonces, como yo mencioné anteriormente, la apnea obstructiva del sueño es una de las entidades en las cuales típicamente hay hipertensión arterial resistente, hasta el 50%. De ahí le siguen la enfermedad renovascular y el hiperaldosteronismo primario. Así que estos serían los dos momentos claves y que debemos tener presente de que si no lo, por ejemplo, nos va a llegar pacientes que no captamos en el momento del diagnóstico de la hipertensión arterial, pues podemos evaluarlo si está presentando datos de hipertensión arterial resistente. Entonces, para ahondar un poquito más acá, ¿qué pistas me sugieren, por ejemplo, ya como haciendo énfasis en todo lo que acabo de mencionar, que pudiese tratarse de una hipertensión arterial secundaria? Por ejemplo, si yo tengo una tasa de filtración glomerular estimada disminuida utilizando la creatinina, si esa tasa está disminuida, pudiésemos pensar, oye, pues comprobando el diagnóstico de enfermedad renal crónica, esta pudiese ser la causa de la hipertensión arterial. Si nos vamos, por ejemplo, al potasio, el mismo puede estar bajo y, como mencioné anteriormente, es una de las alteraciones electrolíticas que se presentan con el exceso de aldosterona, pero también pudiésemos tener hipertensión arterial y el mismo estar alto, y sería entonces en el caso de un pseudo hipoaldosteronismo, que sería el síndrome de Gordon. No lo mencioné porque, pues, obviamente estábamos viendo las causas mucho más comunes. El bicarbonato puede estar alto. Recordemos que hay un exceso de excreción de los hidrogeniones a nivel del túbulo distal y esto se ve con el exceso de aldosterona. O también podemos tener calcio alto en el caso de hiperparatiroidismo. Si nos vamos al urinálisis, que siempre digo que nos da un montón de información, podemos ver hematuria, que si comprobamos que es glomerular, es decir, que encontramos al evaluar el sedimento urinario glóbulos rojos dismórficos o acantocitos, pues altamente eso sugiere una enfermedad glomerular y hay que investigar cuál es la etiología que llevó a la misma, y eso puede producir hipertensión arterial, así como también la proteinuria. Y en el caso del síndrome de apnea obstructiva del sueño, son pacientes que típicamente tienen hematocritos y hemoglobinas elevadas. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quiero que se lleven a casa? Uno, si hay pistas o datos clínicos que sugieren de que la persona pudiese tener una hipertensión arterial secundaria, siempre se debe investigar y no simplemente categorizar al paciente como hipertensión primaria. Entonces, aquí hice nuevamente énfasis en la sospecha de hipertensión renovascular, porque probablemente es uno de los diagnósticos que podemos tener una intervención importante y tratar de revertir la misma. ¿Cuándo sospecharlo? Aumento de creatinina mayor al 50%, luego de que yo inicié un IEC, una ARA2, un inhibidor de la renina, y esto una semana después de iniciado. Hipertensión arterial severa, más si veo un ultrasonido renal que haya asimetría, sobre todo en la longitud, más de 1.5 centímetros de un riñón con el otro, y no tengo una clara que lo explique. Hipertensión arterial severa con el edema pulmonar flash que mencioné anteriormente, y eso acompañado de falla renal, o si encontramos, como mencioné, el soplo sistólico diastólico a nivel abdominal. Eso altamente, la sospecha debemos tenerla e ir a investigar. Y siempre tener presente las otras causas que mencioné, como enfermedad renal primaria, el exceso de aldosterona, fibromucitoma, que son menos comunes, pero recordar que debemos siempre descartarlos. Gracias. Excelente presentación. Muchas gracias por esta muy buen repaso de todo lo que hemos aprendido en nuestras clases en la facultad. Kelly, muy buenos temas. Recordamos aquí la importancia de la hipertensión, en la obesidad, en el uso de anticonceptivos orales, en el uso de corticoides. Varias preguntas por aquí. Dice que ¿cuándo debemos referir al nefrólogo a un paciente que tiene hipertensión arterial severa? ¿En qué momento yo decido que le toca al nefrólogo? Pues debemos tener presente de que si es un paciente ya que está presentando hipertensión arterial resistente, ya mencioné cuáles
en qué momento o cómo se categoriza ese paciente, es un paciente que debería ser referido porque pues podemos evaluar otras causas, como mencioné, y sobre todo en nuestro ámbito sería ver si hay alguna enfermedad glomerular, por ejemplo, que la esté produciendo, si hay alguna enfermedad parenquimatosa que la esté produciendo. Entonces, yo diría el paciente con hipertensión arterial resistente, también aquel paciente que la sospecha está elevada por un exceso, que hay alta sospecha de un exceso de aldosterona, también sería otro paciente importante que nos refirieran. Y pues sería eso, porque hay otros casos en los cuales siempre vamos a trabajar en conjunto, porque como mencioné, el tratamiento, al final nosotros podemos dar la parte médica del tratamiento, pero hay varias entidades en las cuales tenemos que apoyarnos también con la parte quirúrgica. Ujú. Ok, muy bien. Otra pregunta, Kelly. Dice, en caso de no poder medir la norepinefrina por sospecha de feocromocitoma, ¿podríamos pedirle directo el ultrasonido o un estudio de imagen al paciente? En el caso de feocromocito, bueno, siempre tratamos de ir, recordemos el costo efectivo, ¿no? Obviamente, si el paciente, idealmente no deberíamos estar mandando estudios, la probabilidad pretest no sea tan alta para hacer un diagnóstico. Entonces, siempre tratar de hacer lo menos invasivo o lo más sencillo, pero en el caso de que estuviésemos en un lugar recóndito, pues sería, si la sospecha clínica es alta, hago hincapié ahí, si la sospecha clínica es alta, pues pudiese hacerse la excepción. Pero siempre yo recomendaría, como mencioné, la parte del análisis de la orina o de la sangre. Ok, muy bien. Preguntan si con el uso de glucocorticoides ahora en tiempos de COVID, que ha Ajá. habido un aumento de hipertensión, que si cuando se termina el uso de los esteroides el paciente va a quedar hipertenso o va a seguir siendo hipertenso. Pues bueno, también hay que evaluar ahí, y es cierto, se ha visto muchos casos de hipertensión arterial secundaria al uso en estos casos de COVID, y de hecho también lo he visto en pacientes que me han llegado a la consulta, son pacientes sanos, pero pues quieren crecer en el gimnasio y empiezan con inyectarse pues, medicamentos para tratar de aumentar masa muscular, y me están llegando hipertensos y con falla renal. Entonces, no he visto casos aún en los cuales le he podido retirar los medicamentos, pero pienso yo que también ahí va de la mano la predisposición que ya tenía el paciente previamente, la historia familiar, si teníamos alguna otra comorbilidad. Así que sería evaluar como cada escenario de forma diferente. Pero definitivamente pueden producir hipertensión arterial. Correcto. Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Hay un comentario que quisiera hacer. Hay un tema que mencionaste sobre los pacientes que tienen enfermedad renal y que no sabían que eran hipertensos, y eso nos pasa, ¿no? Cuando llegan en estadio 5 y algunos de ellos llegan hipertensos y no sabemos qué fue primero, ¿no? O la hipertensión o la Exacto. enfermedad renal. Eso es muy importante que hayas tocado ese tema. Los pacientes que tienen enfermedad renal no tradicional, pues tienen una hipertensión leve, ¿no? Así que llegan por ahí ya muy hipertensos y listos para la maquinita. Bueno, y usualmente se ha visto que llegan con hipocalemia, al contrario de hipercalemia, que es lo que se ve ya en las etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. Correcto. Y sin edema. Y sin edema. Bueno, no veo más preguntas aquí. Queremos darle las gracias a la doctora Kelly. Excelente presentación. Queremos recordarles a todos nuestros fieles, asiduos compañeros de martes y jueves de webinars, que el próximo jueves tendremos hipertensión en niños. Nos vamos a pediatría. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Sanofi, Menarini, a Sofarma, AstraZeneca, AbbVie, por su ayuda para que este webinar sea gratis para todo el mundo. Les recordamos que esto tiene créditos del Colegio Médico. Tenemos las listas y al final de los webinars pues vamos a mandarles por correo sus certificados. Así que bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros. Síganos en las redes, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, y cuando terminemos los webinars pues las charlas estarán a disposición en el canal de YouTube, pero cuando terminemos octubre.
Así que muchas gracias, doctora Kelly, por su presentación y Gracias. muchas gracias a todos por conectarse y que tengan buenas noches. Hasta luego.